Buenos días, compañeros. Lo prometido es deuda y quiero grabar este video a las 5 de la mañana de hoy, 4 de octubre del 2024, para, desde un punto de vista muy particular, tratar de explicar a mis compañeros maestros de México lo que representa que el gobierno vuelva a hablar de permanencia en un nuevo sistema para las maestras y los maestros. La memoria histórica, compañeros, nos remite al 2013-2016, periodo en que el Magisterio Nacional, pero sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, no del CENTE, aunque pertenezcamos a este gran sindicato, fuimos los que con base a una lucha emblemática, estoica, detuvimos, congelamos, y hoy se ve que así fue. Nada más detuvimos la estrategia perversa de un gobierno neoliberal que buscaba, por medio de un examen que no evaluación, de un examen estandarizado, memorista, enciclopédico, antipedagógico y absurdo, echar a la calle a casi 2 millones de trabajadores de la educación. En ese entonces, el PRIAN había promulgado una reforma educativa que deja fuera del artículo 123 de la Constitución y del apartado B a los trabajadores de la educación, y cuya esencia de esa reforma laboral que no educativa era buscar un mecanismo y una argumentación con el cual se convirtiera en famélico ejército de desempleados a casi 2 millones de trabajadores de la educación. Y ese fue la argumentación, el instrumento perverso de la permanencia. El magisterio lo entendió. Desafortunadamente no lo entendimos todos a su cabalidad, puesto que solamente nos movilizamos de una manera épica, estoica, el sur, principalmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y en una u otra medida, de acuerdo a sus condiciones, otros referentes de lucha de la CENTE a nivel nacional, en el centro y en el norte del país. El que representaba la SEP en ese entonces, si no me equivoco, era uno de los asesinos intelectuales de Acteal, Emilio Chauffet. Y sin tapujos, compañeros, había dicho claramente que una vez promulgada, aprobada y ejecutada la reforma educativa de Peña Nieto, bastarían solo 8 o 10 años para tener una plantilla docente nueva. La argumentación del porqué del examen estandarizado y de la permanencia eran los mismos que ahora hace este gobierno. Obvio, si defiende, aplica y ejecuta una ley neoliberal, es neoliberal, aunque en el discurso sea antineoliberal. La argumentación para hacerlo era el mismo: por el interés superior de los niños, por la calidad educativa, por la revaloración magisterial. Óigase, embestían los derechos laborales y magisteriales del magisterio. Sin embargo, en su retórica decían que era por la revaloración magisterial. Para no hacerlo cansado, compañeros, en ese contexto de lucha del magisterio por defensa de la plaza base y por desenmascarar la falacia de la argumentación de la permanencia como un objetivo del gobierno para elevar la calidad educativa, los maestros nos organizamos y en un periodo del 2013 al 2016 estuvimos en las calles en Chiapas,
más de 200 días en franca rebeldía, en franca resistencia y en franco enfrentamiento con un ejército, policía de ocupación que llegó a nuestros estados con tanquetas, con metralletas, con helicópteros a asesinar a pobladores y a maestros. Sí, escucharon bien, compañeros. Detener la embestida laboral de Peña Nieto, que implicaba aplicar la argumentación de la permanencia, nos costó muertos, descalabrados, presos. No fue nada gratuito. Y en ese contexto, compañeros, de lucha frontal contra un gobierno neoliberal asesino y represor como el de Peña Nieto, surgió la voz del falso, hoy falso Mesías, Andrés Manuel López Obrador, que, aprovechándose del contexto de lucha, del hartazgo de todo un país, se abanderó de nuestras banderas como se abanderó de otras banderas de lucha. Pero hoy quiero hablar nada más de las banderas magisteriales. Y se le escuchaba defender nuestras demandas, y se le escuchaba dar la razón al magisterio, como si fuera un maestro de la gente que estuviera hablando. Hoy sabemos que fue solamente una estrategia perversa para echarse a la bolsa casi 2 millones de votos del Magisterio Nacional, porque fue en Guelatao, Oaxaca, ante miles de maestros y en un contexto de resistencia neoliberal, que Obrador dio a conocer sus 10 compromisos de la educación o por la educación, y entre ellos en el compromiso 6, si no me equivoco, compañeros, literalmente decía que una vez llegado al poder o en la toma del poder, de esa reforma laboral peñista no quedaría ni la sombra, ni un punto, ni una coma. Y nuevamente escuchamos que se revaloraría el Magisterio Nacional, que se garantizaría la continuidad de su plaza base y que nunca más sería el magisterio satanizado, estigmatizado y golpeado en sus derechos laborales sindicales. Concluimos los 6 años de Obrador y lo concluimos con un gobierno que ejecutó al pie de la letra la reforma laboral peñista, por supuesto con otro nombre. Con Peña Nieto era el servicio profesional docente y con Obrador la ley del SICAM-UCICAM, una ley que ha lacerado derechos y conquistas de los trabajadores sistemáticamente, una ley que convirtió al sindicato en observador, en espectador. Y aquí va el kit de mi mensaje, compañeros. Si bien es cierto, Obrador fue el presidente que recibió el ascenso, lo recibió solamente como estrategia dilatoria, como una estrategia perversa de desmovilizar, porque en los hechos las problemáticas no se resolvieron, al contrario, se agudizaron como en Chiapas, que la embestida no tiene igual, incluso entre secciones de la gente. Solo en Chiapas, compañeros, congelaron nuestras 2 cajas de ahorro, cajas que tienen dinero nuestro, que no hay un solo peso ni de gobierno ni de empresario, y por lo tanto nos los congelaron, a sabiendas que el maestro sobrevive o edifica su casa o se compra un terreno, mutilando casi la mitad de su salario y haciendo préstamos para poder sobrevivir, puesto que el salario del maestro en México es el más raquítico, el más ínfimo en comparación a otras profesiones. En Chiapas, compañeros, en el gobierno, en el contexto de un gobierno que se decía defensor de los derechos laborales magisteriales, congelaron por 5 años la plaza de los dirigentes de la CENTE Chiapas, una de las representaciones de la coordinadora más organizada, más luchada, ¿cómo se dice? Más combativa y más disciplinada. Se los congeló por 5 años. Y en estos momentos
si bien es cierto, se han descongelado los salarios de la dirigencia, han obligado a regresar a suplentes y auxiliares del sindicato y nada más han liberado la plaza de los titulares hasta hace unos días atrás. Solamente en Chiapas. Recuérdese que en Chiapas fue la sección que tardó más días en lucha, en la estoica lucha en contra de la reforma laboral de Peña Nieto. En el 2013, perdón por el lapsus. En el 2013 estuvimos 88 días fuera de las calles, fuera de las aulas, y en el 2016 estuvimos 224 días. Por eso logramos en Chiapas detener la reforma laboral peñista. Se firmó una minuta no con el personaje en turno, que ahorita se me escapa el nombre. Osorio Chong era uno y el otro era... se me va el nombre. Era con el Estado. Entra Obrador y se va al bote de la basura esa minuta y empiezan a ejecutar la ley del SICAN-UCICAN. Compañeros, hoy la nueva presidenta que llega al poder con bombos y platillos y con más votos que el que llegó Obrador, que llega con la misma retórica de un gobierno emancipador, progresista, humanista, y por cierto, científica y académica, no es una ignorante. Quiero pensar lo que no es una ignorante en materia educativa, aunque haya puesto al frente de la SEP a un político y no un académico, aunque haya puesto al frente de la SEP a uno de los promotores, promulgadores de la reforma laboral peñista. Esta señora, Claudia Sheinbaum, dijo ante millones de mexicanos que se revalorará la noble labor docente, si no me equivoco, palabras más, palabras menos. Lo que nos han dicho siempre gobiernos neoliberales anteriores. Y que por fin terminará la ley del SICAN-UCICAN, la ley que ejecutó Obrador. Y que surgirá un nuevo modelo de promoción, de ingreso y de permanencia. Ahí están las alarmas prendidas, compañeros. Y de permanencia. Es decir, que cuando el Magisterio Nacional pensaba que la permanencia estaba garantizada del Magisterio Nacional, vuelve nuevamente esa argumentación de que la permanencia, obvio, aunque no lo haya dicho, pero implícitamente lo lleva dentro, se garantizará por medio de un examen que no evaluación, de un examen estandarizado, descontextualizado, memorista, enciclopédico, absurdo, antipedagógico, etcétera, etcétera, etcétera. Los que promueven la nueva escuela mexicana, que hablan de evaluación formativa, que hablan de emancipación, que hablan de pensamiento crítico, que hablan de libertad y de justicia, hoy pretenden nuevamente echar a andar la estrategia perversa con la que el gobierno neoliberal, es continuidad de ello, también está bien claro, ninguna reforma estructural se ha abrogado, se ha tocado con el pétalo de una rosa, ninguna. Y no es casual, compañeros, porque quien está al frente de la SEP es más el flamante, célebre, tristemente célebre, promotor de la reforma laboral peñista, Mario Delgado, que no es un académico, que no es un pedagogo, que es un chapulín, un político que ha estado en varios partidos, antes de la oposición, hoy en el gobierno, en el poder, y que por supuesto lleva en su ADN, lleva en su concepción, en su visión de educación, la meritocracia, que es el instrumento favorito, predilecto
de los neoliberales para despedir, para atracar derechos y conquistas laborales de los trabajadores. Por ello, compañeros, los que conocen nuestra trayectoria de lucha saben que en todos mis discursos y en todas mis apariciones yo siempre advertí: mientras la reforma laboral peñista, disfrazada de nueva reforma en el gobierno de Obrador, mantenga la esencia laboral, que es separar a los maestros en un régimen de excepción para atracarlos, el sindicato está condenado a sepultarse. La disidencia está condenada a sepultarla. Y ello, como consecuencia, traerá la cancelación de todos los derechos laborales, incluyendo la plaza base. Y lo he dicho así, sin tapujos. Hay de aquellos compañeros que tengan 5, 10, 15 años de servicio, que no solamente los han despojado de su derecho a su pensión y a su jubilación con una ley calderonista del 2007, pero que Obrador la ejecuta, y que no vemos indicadores de que Claudia Sheinbaum retome la propuesta, la retórica demagógica, en tanto no se concrete, de Obrador, de cancelar esa ley, de que los compañeros maestros tengan el derecho a la pensión y a la jubilación. En el discurso se dice antineoliberal, en el discurso están contra esas leyes, pero en la práctica lo ejecutan. Entonces, compañeros, fuera máscaras, dijeran ellos mismos. Y han vuelto a poner la guillotina que están dispuestos a dar a los derechos laborales más esenciales del magisterio con la famosa permanencia. Y está demostrado, camaradas, que con costos muy grandes, muy altos, de muertos, de presos, de cesados, de descalabrados, porque son los costos de la lucha, pudimos detener, y hoy es más que evidente, solo detuvimos la evaluación punitiva, sinónimo de permanencia, con la que han buscado y buscarán despedir al Magisterio Nacional, convirtiéndolo en famélico ejército de desempleados. Smerkes y Chauffet lo decían clarísimo: el maestro que no demuestre que está apto para estar frente al aula por medio de ese examen absurdo, estandarizado y enciclopédico, que ya lo he dicho más de 1000 veces, le damos dos opciones: o se jubila con los años de antigüedad que ostente, o le cambiamos de actividad. Es decir, el maestro puede ser de apoyo administrativo o hasta bodeguero. Pero ahí sí aplicará la ley que dice: a igual trabajo, a igual salario. Mientras tanto, compañeros, si no somos capaces de entender la embestida neoliberal camuflada de populista, de progresista, de humanista, porque en los hechos vivimos las leyes neoliberales que heredó del PRIAN el primor, porque así es, entonces el futuro laboral y profesional del Magisterio Nacional es la muerte. ¿Qué queda entonces, compañeros? Queda organizarnos, resistir, defendernos y tomar nuevamente las calles, como lo hicimos en el 2013 y en el 2016. Despojarnos del canto de sirenas, asumir la condición de sujetos históricos y no correas de transmisión del poder, y defender, como lo hicimos en el 2013 y 2016, pese a todo tipo de amenaza, los derechos laborales y sindicales. Y para terminar, por los amigos charros del CENTE, hoy flamante senador
el representante del CENTE. Hoy, como en el ayer, soldados del gobierno en el poder. Para ellos, termino con esta frase que se le atribuye a Emiliano Zapata. Quien quiera ser águila, que vuele. Quien quiera ser gusano, que se arrastre. Pero eso sí, que no grite cuando la aplasten. Nos vemos, compañeros. Abrazos, saludos.